Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana de su santo y bendito sábado. Vamos a comenzar con el repaso de la escuela sabática. Por ahí pasaron la lista y la mayoría pues dijo que habían estudiado, ¿verdad? Así que para no aburrirlos, para que no solamente yo esté hablando aquí, bueno, pues queremos que participemos, hermanos, que hagamos por ahí los comentarios que van de acuerdo con el repaso de la lección de esta semana, que los comentarios sean de acuerdo al contexto, ¿verdad?, que vamos a estudiar, que sean claros, que sean al punto, para enriquecer el estudio de el repaso de la lección de esta semana. Sin duda alguna es una lección muy importante que todos debiéramos de entender, de saber. Y Dios en esta mañana pues nos está dando una oportunidad más, ¿verdad?, para recordar lo que estudiamos en esta semana o aprender, ¿verdad?, alguna cosa que por ahí, por alguna razón, se nos haya escapado. Dicho esto, bueno, como es costumbre, pues vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios y que sea Él el que nos instruya, que sea Él el que nos dé la sabiduría y el mensaje en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias te damos porque una vez más nos das la oportunidad de estar aquí en tu santo templo. Dispuestos, Señor, a estudiar tu palabra, dispuestos a aprender de ti. Señor, recuérdanos lo que estudiamos en la semana, y si alguna cosa, Señor, no la estudiamos de acuerdo a tu voluntad, perdónanos, y suple nuestras deficiencias, suple nuestras necesidades. Sé tú nuestro maestro en esta hora y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos. Que el mensaje pueda llegar a cada uno de los que estamos aquí presentes, y también a los que nos han de ver, Señor, por las redes sociales, que puedas tú tocar sus corazones para que puedan, Señor, ellos tener la necesidad de ver esta lección de escuela sabática y puedan aprender también lo que tú quieres que ellos aprendan. Bendícenos a cada uno de nosotros y instrúyenos y danos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, la lección que nos toca en esta mañana, el repaso es la lección número 10, ¿verdad? Como hemos dicho en algunas otras ocasiones, parece que apenas empezamos a estudiar esta lección. Y miren, ya vamos en la 10, ¿verdad? Tiene por título Los últimos días. Los últimos días. Voy a leer la parte del viernes para que pues nos ponga en sintonía, ¿verdad?, de una manera introductoria de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice, la lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos, ¿qué? 12. De hecho, la lección por ahí se saltó 2 pedacitos, 2 párrafos, ¿verdad?, que no los tocó, pero sí toca una parte que se encuentra al final de Marcos 12. En ella Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. ¿Se acuerdan que ya esto lo hemos comentado anteriormente? Ya lo hemos visto. No obstante, fíjense, aunque la lección toque esto, la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver ¿con qué? Con Marcos 13. Eso es lo que debimos de haber estudiado en la semana y es el repaso que vamos a tener hoy aquí, donde se registra, entre otras cosas, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo de Jerusalén. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refiere tanto a la destrucción de Jerusalén, como a ¿qué? Como a mucho después, o sea, al fin del mundo. Hermanos, era importante y es importante que cuando
estudiamos Lucas 13, también hayamos estudiado Mateo 24 y Lucas 21. Porque estos tres evangelios, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tienen sus paralelos. La información que da Mateo tal vez es un poco más extensa que la que de Marcos. O hay algunos datos que da Lucas que Mateo no los da. Entonces, cuando nosotros leemos estos tres paralelos, podemos entender de una manera más completa lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es siempre importante leer los paralelos y era importante que los leyéramos en esta semana. Miren, a veces hay una mala costumbre que tal vez algunos de nosotros hoy tenemos, que decimos, la lección solamente está hablando de Marcos 13. Sí me aconseja la lección que lea Mateo 24 y 21, pero no, yo nomás leo Marcos 13, ¿verdad? Es una mala costumbre que podemos tener. Si la lección se está basando en Marcos 13, pero nos está aconsejando leer Mateo 24 y Lucas 21, y nosotros no leemos el consejo que nos está dando, entonces nuestro estudio se va a quedar corto, ¿sí? Se va a quedar a medias. Y lo que debíamos de haber entendido en el transcurso de la semana, no lo entendimos como debería de haber sido, por la omisión de leer los paralelos. ¿Me doy a entender? Entonces sería bueno, hermanos, que de hoy en adelante, en cualquier estudio, pero en esta ocasión estamos tocando la escuela sabática, leamos los otros capítulos, los otros versículos, los otros libros que nos está recomendando leer para que nuestro estudio sea ¿qué? Más completo, ¿verdad? Lo que Marcos 13 deja muy en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Jesús. ¿Sí Jesús fue profeta o no? Sí. Hasta el tiempo del fin y su segunda venida. La profecía que Jesús habla en Marcos 13, en Lucas 21 y Mateo 24, que son paralelos, abarca ¿desde dónde? Desde el tiempo, desde el mismo Jesús, ¿hasta dónde? Hasta el final del tiempo. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin. Hermanos, es bien importante que nosotros a estas alturas sepamos que por lo menos hay tres tipos de interpretación en la profecía. La interpretación historicista, la interpretación preterista y la interpretación futurista. ¿Hemos escuchado hablar de esto, hermano? ¿Cuál es una y cuál es otra? A ver, yo quiero escucharlos. ¿Qué es la interpretación preterista, la interpretación historicista y la interpretación futurista? ¿El pasado? La historicista. Okay. La interpretación correcta, hermanos, que la Biblia enseña es la interpretación historicista, ¿verdad? Que las profecías se van cumpliendo en un lapso determinado de tiempo, ¿sí? La interpretación historicista es la que enseña la Biblia. En el transcurso de la historia se levantaron dos hombres, dicho sea de paso, jesuitas, dos hombres jesuitas, que estos hombres, para que la profecía no señalara a su jefe, a quien ellos sirven,
o sea, al Papa, al papado, estos hombres inventaron o utilizaron estas dos formas de interpretación, la futurista y la preterista. Como la profecía, hermano, señalaba al Papa o señala al Papa o al papado, estos hombres, servidores de este poder, dijeron, para quitarle el golpe al Papa o al papado, nosotros, uno de ellos, aventó la profecía al pasado, diciendo que las profecías que tenían que cumplirse ya se habían cumplido. Y otro hombre, jesuita, que servía a este poder, aventó las profecías al futuro, diciendo que las profecías nada tenían que ver con nuestro tiempo y que esas profecías se iban a cumplir muchísimos años en el futuro y que no nos preocupáramos por ello. Lamentablemente la iglesia cristiana, el cristianismo, algunas iglesias adoptaron estas enseñanzas. Pero la Biblia nos enseña que la forma de interpretación correcta, pues es que la historicista, ¿verdad? Como se han cumplido las profecías a lo largo del tiempo, el tiempo va avanzando y se van cumpliendo las profecías, así como se cumplieron allá, se tienen que cumplir en este tiempo. La interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento, lo que yo acabo de decir, al intento de circunscribir estas profecías al pasado o al futuro lejano. Como muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta, a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas, interpretaciones erróneas, dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristiana. Jesús no solo predice el futuro, sino también instruye a los discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras. Así que las dos cosas importantes que Jesús hace, no solamente para los discípulos de aquel tiempo, sino hasta los discípulos al final del tiempo, es enseñar o señalar el futuro, pero con el propósito de que los discípulos tengan una preparación para cuando lleguen aquellos eventos, pues no agarre desprevenidos. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Esa es la parte de la introducción. Vamos a ir rápido a la parte del domingo, porque bueno, estas cosas ya las hemos tocado. Se dan cuenta que el templo en el tiempo de Jesucristo todavía no acababa de construirse al 100%. ¿Cuántos años tardó más o menos en construirse el templo de una manera completa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? 46 años, o sea que en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén, que era una maravilla del mundo, el orgullo de la nación judía, en el tiempo de Jesucristo, todavía no acababa de construirse. Todavía Herodes y algunos otros hombres poderosos estaban ayudando en la construcción, en la magnificencia de ese templo. Por eso es que la gente amaba tanto a su nación, amaba tanto al templo. La viuda sabía que era el propósito, ella creía y ella entendía que el propósito de Dios era que se construyera el templo, que llegara a concluirse la terminación del templo. Por eso es que todos llevaban sus ofrendas, ¿verdad? A veces no sabíamos este contexto, el por qué se llevaban las ofrendas.
Pero una de las razones, se llevaban las ofrendas para que tuviera recursos y entonces el templo fuera terminado de construir. Por eso llevaban todos sus ofrendas los príncipes, aquella gente rica, y de lo que les sobraba, ¿sí o no? Daban ofrendas grandes. Pero la Biblia resalta que entre todos esos príncipes que daban de lo que les sobraba, dentro de todos esos príncipes que daban mucho, había entre ellos ¿qué? Una mujer que era viuda, una viuda pobre, ¿verdad? Y esta viuda dice que acercándose también a depositar su ofrenda, echó ¿cuánto? La palabra de Dios menciona que 2 blancas, ¿verdad? Era una cantidad grande. Una cantidad muy, pero muy pequeña. Cuando Cristo ve esto, alaba, no la acción de los príncipes, no la acción de los que dieron mucho, sino ¿de quién? De la viuda pobre. Y la razón la dice Cristo. Le dice a los que estaban ahí con él, le dice Cristo, ¿han visto a ustedes la viuda que ofrendó? La respuesta pues es lógica, claro que sí hemos visto. Pues de cierto les digo que esta mujer ha dado más que todos. Tal parece que la lógica de Jesús pues no es correcta, ¿verdad? Pues si aquellos estaban dando grandes cantidades de dinero y la viuda echó, vamos a decir, en nuestros tiempos, para que podamos entender, alguien echaba 1,000 pesos, 500 pesos, 5,000 pesos, y esta viuda echó 20 pesos. Y entonces Cristo dice, de cierto les digo que esta viuda echó más que todos. Pero Cristo mismo, adelantito, da la razón, dice, porque todos, los que dieron 1,000, los que dieron 3,000, los que dieron 5,000 pesos, dieron lo que les sobraba. Pero esta viuda pobre echó todo lo que tenía. Aquellos echaron, pero sabían que tenían de reserva algo. Pero la viuda no tenía nada más que eso. Echó todo su sustento, dice otra versión. En pocas palabras, la viuda, lo que motivó a la viuda a echar esas 2 blancas fue el amor para Dios, fue el amor por el templo, porque ella pensaba que era la voluntad de Dios que el templo se acabara de construir. Era tanto su anhelo que echó todo lo que tenía, ¿verdad? En pocas palabras, Jesús realza el motivo por la cual esta viuda dio esas 2 blancas. ¿Qué vale más delante de Dios, la cantidad o el motivo por el que las personas dan? ¿Verdad? Los motivos, alguien puede hoy en día, pues ya pusimos el ejemplo, ¿verdad? Dar una cantidad muy grande. Y alguien puede dar muy poquito, pero a la vista de Dios, el que da poco, pero con los verdaderos motivos correctos, es más agradable delante de Dios que el que da mucho por los motivos incorrectos. Ahora, yo no estoy hablando aquí del diezmo. El diezmo se tiene que dar lo que Dios dice, la 10ª parte. Lo otro ya son ofrendas, lo que uno quiera dar, ¿verdad? Marco. Sí, acerca de esto, muy bonito y se nos invita a que nos imaginemos la escena. Es en la página 566. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían a depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente
pero sin hacer comentario acerca de sus intrigentes ofrendas. Luego, su rostro se iluminó. Después de estar triste mirando a esos hombres, dice que su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Estaba entre sí y no. Sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño en comparación con lo que traían aquellos que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus dos blancas y se dio la vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó hacia sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todo. Y notemos la expresión de la viuda. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Muchos le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso, puesto que en las manos de los bien alimentados sacerdotes se perdería de vista de entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Y termina. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y su interés en su obra que la habría impulsado a la acción. Ahí está. Entonces, lo que contaba de esta viuda no era la cantidad, era el motivo con el que ella lo hacía. Por eso Pablo dice en Corintios 13 que podemos dar todo, pero si no lo hacemos con amor, pues de nada vale. Así es, gracias, hermano. Miren, el autor de la escuela sabática aquí toma esta historia y trata de hacer reflexionar, ¿verdad?, sobre los diezmos y de alguna situación que hoy en día pasa, pues, en las iglesias, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, en la parte media de la lección, el autor dice, esta historia, la historia que acabamos de ver, contiene una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? La dirigencia del templo de aquel tiempo era corrupta. ¿Sí era corrupta o no era corrupta? Dice, pero Jesús no avaló la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, los de ese momento estaban entre los peores. Jesús también lo sabía. Pocas palabras, lo que el autor está diciendo aquí es que con el comentario que le está haciendo, hoy en día hay personas que dicen, yo ya no devuelvo el diezmo porque yo sé que los líderes religiosos no lo están utilizando correctamente, así que yo no doy el diezmo. Lo que este autor quiere decir es que estas personas que dicen esto están equivocados, porque dicen, miren, en el tiempo de Jesús también los dirigentes eran corruptos y la dirigencia no iba bien, pero Jesús nunca dijo que se retuvieran las ofrendas. ¿Me voy a entender? Sigue diciendo, en verdad que los líderes tienen la sagrada responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios. Pero si no lo hacen, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue la mujer. En pocas palabras, el autor te está diciendo, ¿sabes qué? No te creas esa patraña de que hoy en día tú no des los diezmos en la iglesia porque la iglesia está mal. Tú de todos modos dalos. Si los usan para bien o para mal, eso no te importa. Tú dalos, porque de todos modos tú con eso estás demostrando tu dadivosidad. Hermanos,
incorrecto. Y estoy tocando esto porque el autor a simple vista parece que tiene razón, pero había que tomar muchos elementos en cuenta. La viuda tal vez era una persona ignorante, la viuda no sabía. La viuda ni siquiera se ponía a pensar tal vez si estaban utilizándolos bien o mal, ¿sí? Si Jesús no dijo nada en ese momento, bueno, es porque Jesús no estaba tocando ese tema. Yo quiero recordarle al autor y quiero saberles a ustedes también que la dirigencia judía recibía diezmos y ofrendas, ¿sí o no? Pero quiero resaltar también que Jesucristo y sus apóstoles tenían su propia tesorería, ¿sí o no? ¿Acaso no dice que Judas era el que traía la bolsa? Así que Jesucristo sí recibía ofrendas y recibía dinero de parte de la gente. Y Jesús no decía, oh no, nosotros no tenemos autoridad de recibir, llévenlo allá. ¿Decía esto? Claro que no. Y otra cosa es que hoy en día el don profético, la hermana White dice que nosotros sí tenemos la responsabilidad de ver dónde estamos diezmando. Y que si nosotros vemos que donde se está diezmando no se está utilizando correctamente, nosotros tenemos la responsabilidad de no diezmar. Si alguien que me está escuchando o alguien que me ve o me va a ver, tiene duda de lo que yo estoy diciendo, lo invito a que estudiemos este tema en específico, en la Biblia y en el don profético, porque sí tenemos responsabilidad de nosotros de ver. No podemos nosotros decir, oh, yo estoy dando el diezmo ahí, en tal lugar, a mí no me interesa lo que hagan con el diezmo, la responsabilidad es de ellos. No. Tú como ser razonable, como ser inteligente, tienes que saber en qué se están ocupando los diezmos y ofrendas. Y si los diezmos y ofrendas se están utilizando en cosas que no es para la predicación del evangelio, entonces tú vas a dar cuentas un día, porque tú sabías que se estaban utilizando mal y de todo modo lo seguías dando ahí. ¿Sabían ustedes que la hermana White, los diezmos, ella a veces no los daba a la iglesia? ¿Sí sabían esto o no sabían? Ella utilizaba directamente los diezmos y ella veía y los canalizaba donde ella veía que hacían falta. Y ella dice, yo lo hice. Y si volviera a tener la oportunidad, lo volví a hacer. Y hay muchas otras evidencias, muchas otras citas, donde, bueno, refuta lo que el autor quiere decir aquí, ¿verdad? Esto lo estoy comentando, hermanos, porque creo que es importante. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección. Ni una piedra sobre otra piedra. Ustedes saben, hermanos, que Jesús está con los discípulos, está enseñando a la gente. Vamos a utilizar, aunque nuestro estudio es Marcos 13, nosotros vamos a utilizar también Mateo capítulo 24. Porque en Mateo capítulo 24 da una explicación un poco más extensa de lo que dice Marcos 13. Así que vamos a utilizar, por lo menos para sacar un detalle adelante, vamos a utilizar Marcos capítulo 24, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, ¿y Lucas qué? 21. Dejé mi Biblia por ahí o la dejé por acá. Pásamela, por favor. Así que vamos a ir a Marcos 13 primeramente, hermanos. Que es a donde la lección pues nos está mandando, ¿verdad? 13 del 1 al 13 dice la palabra de Dios así: saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
Acuérdense ustedes que los discípulos admiraban el templo. Toda la nación judía admiraba el templo. Lo admiraban tanto, hermano, no solamente en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los discípulos. Lo habían admirado todo el pueblo de Dios durante el transcurso del tiempo, el templo de Salomón. Todos aquellos grandes templos siempre fueron admirados porque era la casa de Dios. La presencia de Dios se manifestaba en esos lugares. ¿Sí? Por eso ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor transporta al pueblo y es destruido el templo, ¿se acuerdan? Y después de un tiempo regresan ¿a qué? A reconstruir el templo, pero muchos lloran. ¿Se acuerdan? Que se reconstruye el templo y muchos están llorando. Y dice, bueno, pues estos ¿por qué lloran? Si ya estamos regresando a la nación, estamos reconstruyendo el templo, ¿por qué están llorando? Y dicen, porque la gloria de este templo no se parece a la anterior. ¿Sí? Pero la profecía decía que ese templo más feíto iba a ser mayor, porque la presencia de Cristo físicamente iba a estar ahí, pero no lo entendían, ¿verdad? Así que los discípulos traían esta idea de que de exaltar el templo, ¿verdad? De magnificar el templo, de admirar esa grande construcción. Entonces los discípulos le llaman la atención. Acuérdense que la mente de los discípulos era de que Cristo había venido a quitar el yugo romano y a ser el rey, y entonces los judíos iban a nacer una nación grande y poderosa, y ahora ellos iban a dominar los imperios. Era lo que los discípulos tenían en su mente. Por eso le llaman la atención a Jesús. Dicen, maestro, mira el templo, mira qué piedras. Dicho sea de paso, ¿saben ustedes por qué los discípulos y los judíos y todo el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, pensaban de esta manera que Jesucristo iba a venir y que iba a reinar en ese templo y que iba a destruir al imperio romano? Y entonces por eso se andaban peleando los discípulos, Señor, que uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Se acuerdan? Y Judas no fue llamado como todos los demás discípulos, sino que él, sabiendo y la malicia de su corazón, dijo, este va a ser rey, yo tengo que acercarme a él. Y dice la escritura que se le acercó uno diciendo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces Jesús le dice, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Diciéndole Jesús, tú vienes aquí porque crees que yo tengo propiedades, crees que tengo poder, no tengo nada. ¿Quieres seguirme así? Sígueme. Eso le dijo a Judas, ¿verdad? Y le dio la oportunidad de que lo siguiera. Entonces, llama la atención, versículo 2, y Jesús respondiendo, les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué? Derribada. Una profecía que los discípulos pensaban y creían que Jesús iba a admirar el templo, pero la respuesta de Cristo es totalmente diferente. ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, hermanos. Esta era una de las razones por las que odiaban a Jesús. Porque Jesús parecía que estaba en contra de la religión, de el templo, de la iglesia de ese tiempo. Ustedes pueden verlo. Jesús, cuando llegó a este mundo, no llegó a la iglesia establecida, ¿o sí? No. De hecho, desde niño, los fariseos y los escribas lo acusaban con sus padres. Este niño es un rebelde. ¿No? ¿Se acuerdan que lo vimos? Mostraba a Jesús una actitud disidente. El deseo de todas las gentes así lo dice. Porque no quería ser enseñado por los rabinos, por los escribas.
E incluso los rabinos y los escribas se sorprendían, ¿de dónde pues tiene esta sabiduría? Nosotros no le enseñamos. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Después Cristo dice, ven a este templo. Hermanos, las palabras de Cristo hoy las vemos de pasadita y vemos y decimos, oh sí, Cristo dijo eso. Pero tratemos de ponernos en el tiempo donde Cristo estaba viviendo. Las palabras que Jesús menciona aquí no eran palabras cualesquiera. Estaba atentando en contra de la iglesia establecida. Por eso lo odiaban. En el libro de Jeremías, ustedes van a encontrar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba tan endiosado con el templo que decían templo de Jehová. Templo de Jehová. Aquí no puede entrar ningún mal porque nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo elegido, nada nos puede pasar porque fuimos levantados por el mismo Dios. Y entonces llega Cristo y dice, este templo va a ser destruido. ¿Se dan cuenta de la gravedad de las palabras de Jesús para este tipo de personas? Nadie podía hablar contra el templo, nadie podría hablar contra la iglesia establecida de ese tiempo porque se metía en problemas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a un cieguito en Juan capítulo 9? ¿Se acuerdan lo que le pasó? Fue sanado y entonces la historia nos dice que ya los dirigentes habían acordado que todo aquel que creyera en Jesucristo fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. O sea, fuera, en el idioma de la iglesia católica, fuera excomulgado. Y en el idioma de la iglesia adventista fuera desfraternizado. Porque era algo grave ponerse en contra de la iglesia, del templo de ese tiempo. Al igual que hoy, muchos ven grave que tú hables o no que uno hable. La misma Biblia habla. El don profético habla en contra de la iglesia establecida de este tiempo. Un ejemplo bien claro es Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea. ¿Ese mensaje para quién es? Para la iglesia, pero muchos que son celosos de la iglesia, que no están enamorados de Cristo, están enamorados de una organización, están enamorados de un templo, están enamorados de 4 paredes, habla contra Dios y no pasa nada. Pero habla contra el templo, habla contra la iglesia establecida y entonces ahí nos convertimos en disidentes y nos convertimos en no sé cuántas cosas, cuando uno no es el que habla, sino es Dios mismo que amonesta a su pueblo. Bueno, dicho esto, eso era lo que estaba pasando aquí. Versículo 3. Y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. O sea, no le preguntaron ahí junto con todos los que estaban, ¿verdad que no? Aparte. ¿Saben por qué dice que le preguntaron aparte? Porque si le hubieran preguntado enfrente de todos, habría sido como alta traición para el gobierno establecido. Por eso, oye, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas que tú dices? Cuando estuvo solo. Pero ¿se dan cuenta el por qué? Porque si alguien más los escuchaba, dicen, están tramando una rebelión. Por eso, aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie los engañe. Hermanos, la primera recomendación de Cristo, el primer consejo de Cristo a la pregunta de los discípulos es, miren que nadie los vaya a engañar. ¿Por qué creen ustedes que esa haya sido la primera recomendación de Jesús? Porque sabía Jesucristo con su mirada profética que después de su partida y hasta los últimos días, los engaños serían tan grandes. Hermanos, no hace falta que inventemos o que pongamos ejemplos. Ustedes hoy en día, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes han pasado por experiencias. Unos dicen esto, otros dicen aquello. Unos están con tal,
otros están con tal, aquel dice una cosa, aquel dice otra, y entonces ya no sabemos ni dónde quedó la bolita. ¿Sí o no? Mirad, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y cuando oyeréis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca, pero aún no es el fin. Dicho sea de paso, hermanos, tenemos nosotros que saber que Jesucristo está mezclando dos eventos: la destrucción de Jerusalén, y está hablando también del fin del tiempo. Está mezclando dos acontecimientos. Sabemos bien que después de la partida de Jesús vinieron muchos en su nombre. Sabemos que después de la partida de Jesús hubo persecución contra los apóstoles, fueron muertos, ¿verdad? Eso se estaba refiriendo Cristo. Pero esta profecía tiene doble ¿qué? Aplicación. Al final del tiempo, todo lo que está diciendo Cristo aquí que allá sucedió, se va a volver a repetir, ¿sí? Esto que yo estoy diciendo, el autor de Escuela Sabática no le dio énfasis. Este autor nada más se concentró en decir lo que pasó allá, pero no dijo que iba a volver a ¿qué? A suceder. Todos estos eventos, cuando oyeréis de guerras, en el año 70, antes del año 70, dice que los tiempos fueron muy tumultuosos, ¿sí? Hubo mucha guerrilla, hubo muchas de estas cosas. O sea que Cristo le estaba hablando a los discípulos de su tiempo, pero al mismo tiempo estaba advirtiéndonos a los que llegaríamos al tiempo del fin. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán ¿a dónde? A los concilios. Fíjense, Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles, fíjense, cuando yo ya no esté, cuando en un tiempito más adelante, va a haber esto, esto y esto, y ¿saben qué? Miren por ustedes mismos, porque los van a entregar a los concilios. Le estaba diciendo a ellos, a los apóstoles de ese tiempo, pero al mismo tiempo ¿qué? Con una visión profética, nos está diciendo a nosotros también. Nadie puede decir, es que estas profecías ya se cumplieron allá, ya ahí acabaron. No. Y ahorita les voy a dar una cita donde apoya lo que yo estoy diciendo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios. Y en las sinagogas, ¿qué es una sinagoga? En las sinagogas seréis azotados. Ahora miren, hermanos, hubiera sido entendible que las sinagogas donde habían de ser azotados estos hombres y a donde iban a ser llevados, pues fueran iglesias paganas, fueran iglesias apóstatas. Pero a las iglesias a donde llevaron estos hombres, ¿dónde fueron? Las mismas iglesias que se decían ser la iglesia escogida, la iglesia verdadera de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Ese pueblo, compuesto por escribas, por fariseos, por Anás, por todos estos hombres que eran realmente del pueblo escogido, pero que por haber rechazado a Cristo y haberlo crucificado, dejaron de ser el pueblo escogido. Y habían dejado de ser el pueblo escogido desde cuando Cristo dijo estas palabras: vuestra casa os es dejada vacía. Desde ese momento, y desde el momento en que gritaban crucifícale, y desde el momento en que no lo aceptaron, dejó de ser la iglesia escogida. ¿La iglesia lo sabía? No. Cuando Cristo es crucificado, se cumple el símbolo del cordero que se había sacrificado por muchísimos años. Y entonces es crucificado el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasa en el velo del templo? Se rasga diciendo: se acabaron los sacrificios,
Pero después de la muerte de Cristo, hermanos, la iglesia de ese tiempo, ¿qué creen que seguía haciendo? Matando corderitos, cuando no sabían que todas esas formas y esas prácticas ya no tenían validez. Hermanos, ¿creen que hoy en día corramos el riesgo de que nos pase lo mismo? Que digamos, oh, nosotros somos la iglesia escogida, oh, nosotros fuimos levantados en 1844 para una misión especial. Templo de Jehová. Somos la niña de los ojos de Dios. Hermanos, nos atribuimos conceptos y bendiciones que ni siquiera los entendemos. Cuando una iglesia, Eventos de los Últimos Días, capítulo 4, cuando una iglesia es llamada, pero no cumple con los requisitos que Dios da, es desechada. Así dice. Y dice, y Dios toma a otros en su lugar para que la obra se lleve a cabo. Y si aún aquellos no son fieles, Dios los desecha y vuelve a tomar a otros. Dios siempre ha actuado así y seguirá actuando hasta el fin del tiempo. ¿Lo dice o no lo dice? Así que debemos de tener cuidado. No vaya a ser que estemos muy convencidos como el pueblo de Israel de aquel tiempo. No vaya a ser que estemos tan seguros y delante de Dios estemos perdidos. Estemos desechados como pueblo, por desobedientes, por rebeldes, por no aceptar la luz de la verdad presente para este tiempo. Sigue diciendo, delante de los gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio contra ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y cuando os llevaren y entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora es hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano. Hermanos, en el año 70, en todos esos tiempos tumultuosos, hubo traiciones. Hubo algunos que creyeron en Jesucristo. Un ejemplo claro es el cieguito de Juan 9. Dice que muchos habían creído en Jesús, pero que por miedo a los judíos no lo confesaban. Por eso era algo peligroso creer en Cristo, era algo peligroso confesar a Jesús, porque alguien te oía. Miren, este también es. ¿Se acuerdan que acusaron a Pedro? Miren, este andaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no sé de lo que me hablan, ¿verdad? Porque familiares que no creyeron en Cristo entregaban a los que sí creyeron, y esto ustedes saben que se va a volver a repetir. De entre vosotros mismos, ¿qué? Se levantarán, ¿verdad? Y el padre entregará a la madre, y el hijo entregará a su padre, y la nuera. Bueno, Marco. Más recientemente se cumplió también cuando leemos el conflicto de los siglos en el capítulo de Francia, encontramos ahí la matanza de cómo el dirigente de este templo o iglesia donde se reunían todos y se unió con ellos y nada más iba señalando en qué lugar vivían sus hermanos y ahí mismo los iban llevando y los llevaban a las hogueras. Así es. Dice, y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Hermanos, en las cosas de Dios, escuchen bien lo que les voy a decir, y yo no lo estoy diciendo yo. En las cosas de Dios, tú no puedes confiar en tu padre ni en tu madre. Pero es que la quiero mucho, pues ahí te quedas entonces con ellos. Porque el que no deje padre, madre, hijo o hija por causa de mi nombre, no es digno de mí. ¿Han leído esto? En las cosas de Dios los sentimentalismos no valen, no importan. Y ten mucho cuidado, porque puedes detener de Dios a tu mamá.
Sabes lo que es correcto, pero por hacerle caso a tu mamá, haces lo que te dice. Puedes tener de Dios a tu papá. Puedes tener de Dios a tu hijo. Puedes tener de Dios a tu hija. Y déjenme decirle una cosa más. Puedes tener de Dios a tu iglesia. Dios dice una cosa, pero la iglesia dice otra. ¿A quién le haces caso? A la iglesia. Cuidado. ¿Acaso no dice la Escritura que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo, ¿verdad? Mas cuando viereis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar, el que le entienda, entonces huyan a los montes en Judea. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté sobre el terreno no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta, de las que amamanten en aquellos días. Acuérdense que está hablando de doble aplicación. En el tiempo era inaceptable. En el año 70, hermanos, en ese tiempo de destrucción, imagínense una mujer embarazada. Imagínense una mujer lactando. ¿Cómo iba a correr? ¿Cómo iba a abandonar la ciudad rápido? Porque ya venían los ejércitos romanos. Y al final del tiempo, cuando venga la abominación desoladora del final del tiempo, se aplica lo mismo. No es sabio que en el fin del tiempo las mujeres tengan hijos. Así lo dice el don profético. El que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encinta. ¿Ves? Por eso mismo Jesucristo dice, ay de las que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no se acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, ninguna carne sería salva, más por causa de los elegidos, el que Él escogió, acortó aquellos días. Hermanos, acabamos de leer la parte central que nos interesa de este día de la escuela sabática, la abominación desoladora. Dice Jesucristo, pero cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar, de la que habló el profeta Daniel, ¿qué es la abominación desoladora? Ya hablé yo mucho. ¿Qué es la abominación desoladora? Ya uno por uno. Hermana Pati. En el año 70 los romanos sitiaron el templo de Jerusalén, clavaron en la Tierra Santa, para ellos la Tierra Santa, clavaron sus estandartes allí en el templo. Esa fue la señal para ellos. ¿Y esa fue la abominación desoladora? La abominación, sí. ¿Segura? ¿Marco? Sí, es lo mismo cuando el ejército romano sitió Jerusalén, a cargo del general Tito, es cuando se cometió la abominación desoladora. ¿Alguien más? Hermanos, la abominación desoladora es lo que nos dijeron nuestros hermanos, ¿verdad? En un lugar santo, por eso dice, en algo, acuérdense que ustedes que ni siquiera los publicanos o la gente que no era el pueblo de Israel podían pasar a un lugar especial del templo, porque era ¿qué? Abominación. ¿Se acuerdan que a Pablo lo acusaron? De que dijo, nosotros vimos cómo trajo otros hombres y los metió acá. Porque no era permitido que a ese lugar se metiera cualquier persona. Ahora imagínense los estandartes romanos. ¿Sí? Dicen que se metió
Sestio Galo, y clavó los estandartes. Dice, ustedes saben la historia, se recomendó leer el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Si no lo leyeron, léanlo, hermano, para que ustedes puedan entender todo esto que nosotros estamos diciendo. Dice que la ciudad ya estaba sitiada. La gente de adentro de la ciudad decía, tranquilos, no pasa nada, Dios está con nosotros. Yo creo que me los imagino diciendo, hay quien toque de la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Sí hay errores, tenemos errores, pero Dios nos guiará al barco seguro. ¿Se los imaginan diciendo eso? Claro que sí. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido. Y dice que repentinamente, cuando ya tenían sitiada la ciudad, ya derrotada, se regresó Sestio Galo con toda su gente. Tomó retirada sin explicación, pero dejó clavado su estandarte en Tierra Santa. Era la señal que Jesucristo le había dado a sus discípulos cuando vean a Jerusalén. Ahora miren, porque era recomendable leer Mateo y leer Lucas. Miren, vamos a Lucas. Capítulo 21. Versículo 20. Fíjense allá como dice Marcos. Y cuando veáis la abominación desoladora, entonces dice de que habló el profeta, pero se queda uno así como, porque la abominación desoladora, pues que es. Por eso es importante leer los paralelos. Ahora vean, Lucas 21. Fíjense, vamos a leer desde antes para que vean que está hablando de lo mismo. Ese es el paralelo. Fíjense, versículo 14, 21:14. Proponed pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. ¿Leímos esto allá en Marcos? Sí, ¿verdad que sí? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir, y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Leímos esto allá? Sí, está hablando de lo mismo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y ahora escuchen. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cambia el lenguaje? Esa es la abominación desoladora. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Hermanos, un mensaje tan claro del Señor Jesús. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Mira, cuando veas la abominación desoladora, no entendimos, bueno, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, quiere decir que va a ser destruida. Hermanos, Jesucristo anunciando la caída de su pueblo escogido. Pero la gente estaba tan cegada, llena de sentimentalismo por su templo, por su iglesia, que no entendieron las palabras de Cristo. Y decían, ya viendo los ejércitos, ¿saben quiénes sí entendieron? Los cristianos, los que habían seguido a Cristo, los que habían creído en Cristo. Cuando vieron esto y que Sestio Galo toma retirada parece sin razón, sin motivo alguno, dice que los del pueblo de Israel dijeron, ya ven, ¿cómo ya? Dios nos dio respiración, Dios nos salvó. Vayamos tras ese ejército que nos tenía sitiado. Y dice, hermanos, que Dios acomodó de tal manera las cosas que el ejército de Sestio Galo dio retirada y los judíos salieron tras ellos para acabarlos. Los judíos que no creyeron en Cristo, el pueblo de Israel rebelde. De esos que decían, Dios nos va a salvar, miren cómo entregó ya nuestras manos a nuestros enemigos. Y dice que Dios dispuso las cosas, que mientras los romanos
y aquellos judíos que no creyeron en Jesús se andaban peleando, los cristianos tuvieron la forma de salir de la ciudad. Acataron la orden de Jesús. Cuando veáis esto, huyan a los montes. Si estás en el campo, ya ni vengas, ya de ahí vete. Dice que los judíos sí mataron a algunos del ejército romano y se regresaron contentísimos. ¡Oh! Ahora sí, ya ven cómo nosotros teníamos la razón. ¿Ven cómo la nación no puede caer? ¿Ven cómo Dios está con nosotros? Y dice que se volvieron a meter a la ciudad. Ya los cristianos habían salido. Pero después, ¿qué pasó? Regresó Tito con todo su ejército en la fiesta de la Pascua, donde había millones de judíos. Ya no voy a hacer más largo esto. Ustedes pueden leer la historia en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Dice que la sangre corría como agua, hermanos, en las escalinatas del lugar santo, de los lugares santos. Dice que corría la sangre. Esto sin contar que antes de que entrara el ejército romano ya se estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de peste, se comían sus guaraches, se comían sus zapatos porque no había ya alimento dentro de la ciudad. Las madres se comieron a sus hijos, los hijos le quitaban la comida a sus padres ancianos, y los que se atrevían a salir a buscar alimento, allá lo agarraban los romanos y lo mataban. Hermanos, sin escapatoria, millones de judíos murieron en la ciudad de Jerusalén. Esto no es exclusivo de la Biblia, Lola. Esto sucedió ya en Jerusalén en el año 70. Hay historiadores que ni siquiera son religiosos y dan fe de que esto sucedió así, ¿verdad? Pero se cumplió la sentencia de los mismos judíos que dijo: su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ahí están los resultados, lo que decía nuestra hermana Patti. Eran tantos muertos, hermanos, tantas gente que degollaban, que ya los romanos ni siquiera podían caminar, de tanto muerto que había, y tenían que andar subiéndose arriba de los carros para seguir matando. El general Tito quería salvar el lugar santísimo y les decía a sus soldados: no vayan más allá, no quemen nada del templo. Pero dice que un soldado aventó una T encendida a la deriva y se metió por ahí por un lugar y se incendió el lugar santísimo. Dice el don profético que el fuego que consumió la ciudad no era un fuego normal. Era un fuego consumador, era un fuego fuertísimo que aún fundió las piedras, fundió el oro. Todo el oro que había en el lugar santo, en el lugar santísimo, se fundió. Nada quedó. El general Tito no pudo hacer nada para poder rescatar. Y la nación judía, el pueblo escogido, cayó. ¿Creen ustedes que el pueblo de hoy y la iglesia de hoy sea más que el pueblo amado de Dios? Pablo lo dice, hermanos, nosotros somos injertos. Nosotros no somos judíos literales, la salvación viene de los judíos. Y dice Pablo, si los judíos, si las ramas, que eran las ramas naturales, fueron cortadas, no te jactes tú que ustedes son ramas injertadas. Si Dios hizo aquello con las ramas naturales, hoy en día, hermanos, parece que pensamos que somos más que el pueblo de judíos, somos más que el pueblo de Israel. Y pensamos que por ser la iglesia que Dios levantó en 1844, que por ser la iglesia profética, podemos hacer que es lo que se nos pegue la gana, porque somos el pueblo escogido y la iglesia adventista no va a caer jamás. Cuidado con eso. Tengo citas del don profético donde dicen lo contrario. Pero no es mi tema, no es el tema en esta mañana, solamente lo digo. Si tú quieres saberlas, te las digo, para que no pienses que yo estoy aquí hablando barbaridades o blasfemias, ¿verdad?
Hermanos, esto fue lo que pasó allá en el tiempo de Jesús. Pero miren, aquí tenía una cita, pero alguien se encargó de borrármela, pero ahorita la voy a buscar otra vez. Miren, la escuela sabática pues da un panorama nada más así y ahí se queda. Yo no sé si a lo mejor espero que en la siguiente elección a lo mejor lo va a tocar, ojalá que sea así, pero por si no, voy a leer esto. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cayó un juicio sobre Jerusalén en aquel tiempo? Quiero preguntarles, ¿creen ustedes que vaya a caer un juicio sobre la Jerusalén espiritual en este tiempo? El apóstol Pedro lo dice, que el juicio comienza ¿por dónde? Así que también va a pasar por un juicio. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Qué dice? Lo mismo, hermanos, esto ¿te pareció terrible lo que pasó ahí en Jerusalén? ¿Sabían que en algún tiempo los enemigos les abrían la panza a las mujeres que estaban embarazadas y azotaban a sus niñitos en la pared, en el piso? ¿Sabían que las mismas madres se comían a sus hijos? Ya lo dijimos. Se comían los guaraches porque no había de comer, sus cinturones. ¿Esto te parece duro? Escucha. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, aquello fue un reflejito nomás. Podemos decir que aquello fue como una sombra. Lo fuerte, lo real, está en un futuro. Si aquello te parece terrible, lo que sucedió allá, lo que viene es más fuerte. Pero no hay que decir, porque la gente se espanta. Mejor hay que hablar de temas agradables. Hay que hablar de cosas bonitas. Hermanos, ¿saben lo que pasa cuando se toma esta forma? Se está ocultando al pueblo la verdad y el pueblo sigue dormido. Y el pueblo sigue confiado. No se hable de esto. Háblese de cosas bonitas. Y se deja al pueblo sin la información para poder prepararse para cuando llegue este tiempo. ¿No decía la lección que uno de los propósitos era ver los eventos del fin para que los discípulos se prepararan? ¿Cómo nos vamos a preparar, hermanos, si la iglesia le está ocultando esto a la gente? ¿Cómo vamos a prepararnos si la iglesia no da la ración a tiempo del alimento que se debe de dar? En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos y crímenes. Al contemplarlos el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son? O sea, todo lo que se ha visto en la historia, la matanza de San Bartolomé, el ateísmo en Francia, la Santa Inquisición, Hitler cómo mató a millones de judíos. ¿Qué es eso? ¿Te parece horrible?
¿Qué es eso comparado, en comparación con los horrores del día que viene? Cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica. Entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado. Y tú dices que por estar en una iglesia, por eso ya estás en el pueblo de Dios. Equivocado. Ser del pueblo de Dios no es estar en cuatro paredes. Ser del pueblo de Dios no es pertenecer a una iglesia, a una organización específica, ni aún al adventista. Porque estoy diciendo esto, soy disidente, llámame como quieras. No es así. ¿Quién era el pueblo de Dios en el año 70? ¿Quién era el pueblo de Dios? Los cristianos, los que creyeron en Jesús, los que obedecieron a su mandato. Aquellos aún estando dentro del templo, ahí murieron en el templo. Dice un pastor que conozco, así están los adventistas hoy en día. Piensan que por estar dentro de un templo, piensan que por estar dentro de una organización, no les va a pasar nada, se van a salvar. ¡Qué chascos se van a llevar! ¡Qué chasco nos vamos a llevar! Los que pertenecen al pueblo de Dios son los fieles. No importa dónde estés, no importa si estás en la punta de aquel cerro, mientras seas fiel a Dios, perteneces al pueblo de Dios. Y no importa en qué iglesia estés, si eres pentecostal, si eres testigo de Jehová, si eres adventista, si no eres fiel a Dios, no perteneces al pueblo de Dios. Así de fácil, así de sencillo. ¿O estoy diciendo mentiras? La historia lo confirma, hermanos. Hermanos, viene esto que dice el don profético. Viene una nueva abominación desoladora. ¿Alguien investigó? Hermana Pati, por favor, párese de pie y espérese a que prenda el micrófono nuestro hermano y calmada la cosa, tranquila usted, díganos por favor la abominación desoladora del fin del tiempo, lo que usted investigó, hermano. Todos estamos aprendiendo. Bueno, yo investigué aquí en el don de profecía de la ciudad al campo, se llama la señal para la huida, página 45. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, pone entre paréntesis Estados Unidos, es el decreto que imponga el día de descanso papal. Será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Así es. ¿Cómo ven, hermanos? La señal para el pueblo judío en el tiempo de Jesús eran los ejércitos romanos en Tierra Santa, en el lugar santo, en el lugar donde no debería de estar. Pero la señal para el pueblo de Dios al final de los días es cuando Estados Unidos, con todo su poder judicial, decrete por ley guardar el día domingo como día de reposo. Cuando tú veas, hay muchos hoy en día, hermanos, de nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos testigos de Jehová y algunas otras iglesias, bueno, que pues dicen que la iglesia adventista está mal, ¿no? Que porque pobrecitos, que todavía queremos guardar el sábado judío y que eso del día de descanso obligatorio y dominical, pues que no es cierto. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver y no falta mucho. Y de eso estoy bien seguro. Tú lo vas a ver. Pero espero que cuando lo veas, seas testigo, seas pentecostal, seas lo que seas, cuando lo veas, te arrepientas y creas. Porque para ti todavía va a haber oportunidad.
no para el pueblo adventista. El pueblo adventista, cuando se declare la ley dominical, la gracia se termina para el pueblo adventista y se abre para los que nunca conocieron la verdad. Al igual que allá, se acabó la oportunidad para los judíos, pero se abrió la oportunidad para los judíos. ¿Sí ven, hermanos, cómo todo es paralelo? ¿Ven que lo que fue es lo mismo que va a ser? Cuando se imponga por ley el decreto de Estados Unidos, cuando imponga por ley, hay países, hermanos, que en el pasado o incluso en este tiempo el descanso dominical es obligatorio, ¿sabían ustedes? Pero esa no es la señal. Es cuando se imponga en Estados Unidos por ley que el domingo tiene que ser guardado obligatoriamente. Cuando tú veas eso, cuando yo vea eso, hermanos, es hora de ¿qué? De hecho, el salir es desde antes. Pero si por alguna razón Dios te mantuvo en la ciudad, o tu rebeldía y mi rebeldía nos mantuvo en la ciudad, y vemos eso, es hora de salir. Nada de que mi escuela, nada de que mi trabajo, nada de que mi casa, hermano, huye. Porque si tú no huyes, vas a perecer como perecieron los judíos. Pero si tú obedeces la ley que se da para la abominación asoladora final, si tú obedeces la ley, así como en el año 70 ningún judío pereció, al final del tiempo, todo el que obedezca a Dios, ni un solo fiel va a perecer. Grande va a ser el chasco, hermanos, que la mayoría de los hijos de Dios están en las iglesias católicas y protestantes. Y grande va a ser el chasco de la mayoría de los que se van a perder, son adventistas. Lo digo yo, te doy la cita del don profético donde lo dice. Después de esto, viene nuestro Señor Jesucristo. Para acabar con toda la maldad, para acabar con la persecución, para acabar con todo. Ve hoy el mensaje que dan. Oh, Cristo viene pronto, prepárate, cierto. Pero se saltan esto. Se saltan esta parte que es importante. Y tenemos que saberla para que haya una preparación y perseverar hasta el fin y ser salvos. No puede venir Cristo sin antes no pasa todo esto. Hermana Lina. Sí. En el don profético, bueno, en el conflicto de los siglos, pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. No dice que los que están inscritos en la iglesia, no dice que los adventistas especialmente. Así es, hermano. Gracias, hermana Lina. Ya lo hemos comentado mucho, ¿verdad? Ya se ha dicho esto, pero creo que Dios nos lo quiere recordar otra vez. Dice Moisés, cuando la presencia de Dios ya no lo va a acompañar, dice, mira, si tú, Señor, no nos acompañas, rae mi nombre del libro de la vida. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Yo voy a borrar del libro de la vida a quien peque contra mí. Hermanos, tu nombre, la importancia que debes de tener tú, lo que te debe de importar es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No te importe que tu nombre esté en el libro de la iglesia, ahí pueden estar, ¿sabes cuántos nombres están escritos ahí? Y no por eso. Preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida o de que tu nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Cómo puede ser borrado tu nombre del libro de la vida según la Biblia? El que peca contra Jehová. Puedo estar muy dentro de la iglesia, muy dentro de una organización, pero estoy pecando contra Jehová. ¿De qué me sirve? O puedo estar fuera de una organización. Puedo estar fuera de una iglesia, tal vez. Pero mientras yo sea fiel a Dios y no peque contra Él, mi nombre permanece. ¿No dice la Biblia eso? Así que, hermanos, no nos creamos ese engaño. El que empezó la iglesia, que comenzó con este engaño, fue la madre de todas las rameras. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia madre no hay salvación. Después siguieron los testigos de Jehová, ¿ah, Marco? Oh, fuera del salón del reino. Si tú no estás aquí en el salón del reino, tú estás perdido, hermano. Ven y métete aquí al salón del reino. Y lamentablemente la iglesia adventista le siguió. Todos aquellos que no estén dentro de la organización
ya están perdidos. Y la gente ignorante cree esto. Y ven las cosas como están, y ven las cosas que se hacen, y ven las apostasías, pero dicen, no, yo aquí tengo que permanecer, porque si me salgo, ya estoy perdido, hermano. Ponte a estudiar mejor. Lee la Biblia y lee el don profético para que te quites de ese engaño, Marco. Igual Cristo les dijo cuando les dotó de autoridad a sus discípulos, llegaron contentos porque se les sujetaban los demonios. No se alegren por esto, más bien alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y decíamos, o se nos decía la semana pasada en el tema de la tarde, esto que el mismo don profético lo comprueba, que Dios tiene hijos aún entre los paganos. Y leo esta parte. Es en el capítulo número 70, página 593. Dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Quiénes? Así es. Los paganos. Así es. Muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo, ¿verdad o mentira? La gente está realmente atemorizada ante lo que está desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida? Así que, hermanos, nosotros conocemos esto, esta gran luz, esta gran enseñanza. No nos la callemos, compartámosla. Hablemosle a la gente, digámosle a la gente que todo esto que está sucediendo y lo que está por venir tiene que suceder y que anuncia el evento más grande de todo el mundo, de toda la historia, la segunda venida de Jesucristo. Que Dios nos bendiga.